En esta oportunidad voy a hablar acerca del proceso de aprendizaje y crecimiento desde una mirada ontológica. La persona que aparece en imagen es Sartre. Él fue un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y fue un crítico literario francés. Fue exponente del existencialismo y del marxismo humanista. Él tiene una frase muy interesante que hace referencia a que la vida de una persona se desarrolla en espirales y no en una forma lineal. Él decía que pasamos repetidamente por los mismos puntos, pero en distintos planos de integración y complejidad. Cuando vemos la vida en forma lineal, en pasado, presente y futuro, puede ser que en esta forma cronológica no lleguemos a apreciar cómo los procesos de aprendizaje nos pueden ayudar a pasar a un nivel de desarrollo existencial y mucho más profundo. La visión de Sartre era muy interesante. De hecho, en este proceso del saber, que no es lineal, como él planteaba, sino que se da en una forma espiralada, y para fines prácticos de estudio puse una imagen de un cable de teléfono fijo que se da en forma espiralada. A través de un ejemplo podemos comprender a qué hacía referencia, ya que para llegar a la luz, a este estado de iluminación, hay partes en la vida de altas y de baja, y durante este proceso se genera así: hoy estamos bien, mañana puede ser que sea la racha mala, y no siempre va a ser permanente este estado hasta que se produzca lo que llamamos el estado de aletheia. Para un ejemplo práctico, en la parte de arriba del cable puede ser que el día de ayer hayamos estado en abundancia, en prosperidad, en felicidad, y que hoy no sea esa condición, que hoy estemos pasando por la prueba. Y puede ser que mañana se repita este proceso, y puede ser que se repita pasado también, pero no va a ser permanente, porque se van a producir procesos de aprendizaje, de los cuales vamos a hablar ahora, del orden de los procesos de aprendizaje, hasta que cambiemos el observador y podamos aprender de la experiencia y pasar a un estado superior de entendimiento. Esto es lo que llamamos el estado de aletheia. Es un darse cuenta. Aletheia es aquello que no está oculto, pero que hasta hace un tiempo sí lo estaba, pero nos dimos cuenta y pudimos verlo. Es aquello que es evidente para nosotros a partir de ahora, por haber generado un cambio en la observación. O sea, es lo verdadero, o el conocimiento de las cosas como eran, como son y como han de ser. Este estado de aletheia es el proceso de aprendizaje que experimenta nuestro cliente cuando provocamos conciencia y se produce el despertar consciente, de un no saber a un darse cuenta, y al saber y al ver las cosas con más claridad. Heidegger hizo mención de este concepto como un proceso de transmutación hacia un estado más despierto del ser. Acá hacía referencia que este emerger de la conciencia es un proceso de transmutación hacia un estado más despierto del ser. ¿Por qué más despierto? ¿Estaba dormido? ¿Qué no estaba viendo? ¿Vivía en un estado de sonambulismo? Él dice: donde lo que aparecía como incuestionable y el apego a la realidad convencional se van disolviendo y en su lugar emerge más verdad. O en otras palabras, es facilitar una visión más sistémica, más dual, más holística y mucho más amplificada. Bien, y en esto se producen los aprendizajes, y tenemos aprendizajes de primer orden, que el aprendizaje de primer orden es un aprendizaje que lo llaman más metafísico, ya que el observador sigue siendo el mismo, o sea, no deviene en ningún otro ser, y siendo el mismo observador intenta mejorar lo que ya viene haciendo. Y la máxima que se le atribuye a Einstein dice: si siempre hace lo mismo, no esperes resultados diferentes. Es decir, la persona, el ser, en este estado, siempre hace más de lo mismo y obtiene siempre lo mismo resultado. Y como los resultados no son los esperados, lo que sucede es que él sigue intentando cambiar el resultado, pero no cambia el observador. Está en este estado de aprendizaje de primer orden. Él sigue probando siempre más de lo mismo y obtiene siempre los mismos resultados.
Es como el actual sistema de educación, donde el enfoque está puesto en la acumulación de conocimiento, pero que no transforma al observador. Este es el proceso natural de aprendizaje, donde estamos intentando mejorar las mismas acciones repetitivamente una y otra vez. De hecho, en este tipo de orden se sigue haciendo más de lo mismo, con los mismos resultados, y esto puede llegar a dar lugar a que aparezca la desilusión y la frustración. De hecho, nuestro cerebro, como está conformado por millones de neuronas conectadas entre sí, haciendo la sinapsis, que conforman circuitos neuronales, y esto al estar estos circuitos conectados unos con otros nos conducen a los hábitos, y dichos hábitos definen nuestro rango de acción posible, tras lo cual, cuando algo no sale como esperamos, nuestro cerebro dice: tenés que intentarlo de nuevo, pero hacerlo de una manera mejor. Esto es el aprendizaje de primer orden, y en este tipo de proceso de aprendizaje siempre estamos ahí, en este círculo vicioso de estar intentando y de enfocado en el hacer, siempre en el hacer. Y no estamos trabajando en el observador que somos. El cierre de oportunidades que se produce aparece cuando, al no observar diferente, limitamos el rango de acción al volver a intentar más de lo mismo. Y así pasamos al aprendizaje de segundo orden. En la imagen dice: el bosque no nos deja ver el árbol. Estamos enfocados con la atención masiva puesta en el foco que no nos deja ver más allá. Pero desde la ontología del lenguaje podemos cambiar el observador al enfocarnos en cómo estamos viendo este problema a resolver. Es una pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo lo estoy viendo? Entonces tomamos distancia de un problema. ¿Para qué? Para verlo de forma diferente. Nos damos cuenta de que no vemos las cosas como son, sino que las vemos como estamos siendo nosotros. Y para ver el problema de forma diferente, necesitamos ver qué tipo de observador estamos siendo. Entonces cambiamos el observador para poner el foco no ya insistiendo con nuestras mismas acciones una y otra vez, sino que llevamos la mirada hacia nosotros y comenzamos a ver el problema de otra forma. Y esto se llama aprendizaje de segundo orden o transformacional. Entonces, los tipos de aprendizaje, los órdenes de aprendizaje, tenemos de primer orden, donde probamos distintas acciones para influir sobre los resultados. No hay cambios en el observador. Responde a la pregunta: ¿qué debo hacer o dejar de hacer para determinada cuestión? En el aprendizaje del segundo orden, vamos incorporando nuevas distinciones y conocimientos que producen un cambio en el observador, cambia el enfoque del obstáculo y generamos nuevas acciones. Sin embargo, hay un aprendizaje más transformacional que llamamos de tercer orden, del cual vamos a hablar ahora. ¿Qué es el aprendizaje del tercer orden? Esta es la tercera categoría de aprendizaje del tercer orden. En esta el cliente cuestiona lo que es la validez del contexto en el que se sitúa el problema. Es la base de la innovación. Este es un problema que no se puede resolver dentro del contexto y representación que tenemos del problema. De hecho, otra frase atribuida a Einstein: ningún problema puede ser resuelto con el mismo nivel de conciencia en el que se creó. El aprendizaje de tercer orden lleva a la meta-observación, al meta-resultado. La palabra meta significa más allá. Es un cambio de mirada, es un cambio en la manera de observar y es una transformación en el observador que estamos siendo. Esta frase de Robert Frost, que fue un poeta estadounidense, él decía que el secreto está sentado en el centro y sabe. Nosotros danzamos en un círculo y suponemos, decía él, pero el secreto está sentado en el centro y sabe. Este saber que está sentado en el centro, mientras muchas veces no nos damos cuenta, estando vitaliciamente en el primer orden o en el aprendizaje del segundo orden, siempre estamos dando vuelta en un círculo. Sin embargo, si nosotros miramos hacia el interior, hacia el mundo interno,
para poder fusionar lo que es el mundo interno con el mundo de los estímulos, que es el mundo externo, y a su vez le sumamos el mundo emocional, vamos a poder adentrarnos, centrarnos, y entonces vamos a poder tomar conciencia del sí mismo. Vamos a poder ser conscientes de nosotros mismos, el observador, el actor, y no el personaje. Y entonces, como el secreto está sentado en el centro, vamos a producir un aprendizaje transformacional. ¿Qué nos quiere decir Robert Frost con ese secreto sentado en el centro? Wayne Dyer, que fue un escritor, fue un conferencista ya fallecido, he tomado de Tus Zonas Mágicas su libro, y voy a citar más adelante en relación con los órdenes del aprendizaje. Él decía que consideremos el espacio entre las notas musicales, ¿no es cierto? La música, que es sonido en forma, no es una nota ni tampoco una serie de notas. Lo que necesita para que haya música es un espacio vacío y silencioso entre las notas. Una nota sin espacio es un sonido largo. La música procede del silencio existente entre las notas. ¿Eso lo llamamos la nada? Sí, lo llamamos la nada, pero absolutamente necesaria a fin de crear sonido en el mundo. Podemos considerar que es el espacio existente dentro de un jarrón, el que le permite que éste sea un jarrón. El jarrón no es simplemente arcilla o metal o cualquier otro material utilizado. Lo que se precisa para tener un jarrón es un espacio invisible, vacío y silencioso, rodeado de material. Ahora, si golpeamos con un martillo el jarrón, seguimos teniendo el mismo material, pero no el jarrón. Es absolutamente necesaria la nada del espacio invisible, vacío y silencioso para tener un jarrón. Es decir, sin nada no hay jarrón, sin nada no hay música. Considera que una estancia, una chacra, no es una estancia o una chacra, sino un espacio vacío y silencioso dentro de ella. Esto está rodeado por la forma material. La estancia no es el mortero, no es la madera, no son las vigas que constituyen la parte material de la estancia. Haz un montón con todo ello y no tendrás estancia. Necesitas ese espacio invisible, vacío y silencioso, rodeado de toda esa forma para tener una estancia. Sin la nada no hay estancia. El jarrón, la estancia y la música tienen sentido para nosotros cuando intentamos comprender la nada con nuestra mente racional. Su existencia es imposible sin el espacio vacío, y lo mismo ocurre con todas las cosas hechas de materia. Para que existan, se precisa la silenciosa nada. Ahora, cada uno de nosotros tiene una perspectiva física limitada. Tenemos el potencial a través del órgano vista de visualizar en 180 grados en esta forma angular, sin embargo, nos enfocamos en solo 37 grados. Es decir, solamente donde ponemos nuestra atención masiva y foco. Si estamos pensando en problemas, vamos a estar visualizando en esa angulatura de 37 grados y nos vamos a perder de todo aquello otro. Es decir, vamos a estar en un aprendizaje de segundo orden, de primer orden, donde vamos a ver simplemente el árbol y no vamos a poder visualizar todo el bosque, y donde vamos a estar limitados simplemente en hacer repetitivamente una y otra vez exactamente lo mismo. De hecho, del espectro visible que podemos visualizar con el ojo humano, lo que se llama el haz de luz, de un 100%, solamente podemos visualizar un 1% con nuestro sentido vista. Quiere decir que hay un 99% de cosas que no vemos, de las que no nos percatamos, y eso no quiere decir que eso no exista. De hecho, otras especies como los perros, los caballos, las ratas, pueden audiblemente o visualizar cosas que nosotros no vemos. Ese 99% de cosas que se nos escapan a nosotros por tener el sentido vista, que es un filtro imperfecto, hace que nosotros tengamos la creencia errónea de que ese 1% creamos que es toda la verdad. Por eso esos son nuestra caja, nuestro sistema de creencias, solamente un 1%. Ahora, este ejercicio es muy útil. Hay una circunferencia celeste y hay un punto negro en el medio que
nos puede explicar cómo funciona nuestra manera de observar a través del sentido físico y la interpretación y la significación que hace la mente. Yo te invito a que puedas, estés donde estés en este momento, a que si centras tu visión sin pestañear durante unos 25 o 30 segundos, vas a notar cómo la circunferencia azul desaparece. Este es un ejercicio que podés usar teniendo en cuenta que si de 180 grados que tenemos el potencial para ver, solamente somos conscientes de un 37%, al enfocarnos en el punto negro desaparece toda la circunferencia azul. ¿Qué pasa cuando estás mirando un problema y desaparecen todas las posibilidades? O si estás centrado en posibilidades, este mismo hecho puede hacer desaparecer todos los problemas. Y es un ejercicio terapéutico muy sano. Bien, ¿cómo relaciono esto con lo que está escrito en el libro Tus Zonas Mágicas de Wayne Dyer? Que él estaba hablando de los aprendizajes como 3 caminos hacia la iluminación. Y voy a leer para ir finalizando cómo podemos relacionar este aprendizaje de primer orden, donde continuamente y repetitivamente hago más de lo mismo y obtengo los mismos resultados, o estoy en este aprendizaje de segundo orden donde sí, a lo mejor me doy cuenta de que lo que estaba haciendo no sirve, entonces me empiezo a enfocar en que, bueno, no hay solamente un árbol, sino que hay más opciones. Y él hablaba de estos 3 caminos hacia la iluminación, y cito del libro, dice: si miro atrás y observo el cuadro entero de mi vida, puedo ver desde la perspectiva del momento actual que todos y cada uno de los aspectos de ella han sido necesarios y perfectos. Cada paso conducía a un lugar más elevado, aun cuando esos pasos parecieran a menudo obstáculos o experiencias penosas. Todas las personas realmente felices y de éxito que yo me he encontrado confirman este conocimiento de que no existen en realidad los accidentes. Ven el universo como algo con un propósito, incluidos los llamados accidentes. Todos están de acuerdo en que todo acontecimiento único que tiene lugar en nuestras vidas conduce a un lugar más elevado. Como decía Miller, no hay que ordenar el mundo porque el mundo es la encarnación del orden. Somos nosotros quienes debemos ponernos al unísono con ese orden. Empieza ahora mismo a reconsiderar toda tu existencia vital y a verla como un hermoso tapiz o viaje hacia una mayor conciencia. Hay un modo muy sencillo de hacerlo, y es imaginar la vida como un viaje con 3 caminos ascendentes. Y acá es donde yo relaciono cada uno de los caminos que Wayne Dyer menciona como los aprendizajes de primer orden, segundo orden y tercer orden. El primer camino ascendente que nos propone Wayne Dyer es la iluminación a través del sufrimiento, y yo lo relaciono con el aprendizaje de primer orden. ¿Por qué? Él dice que en el primer camino de nuestro viaje aprendemos a través de un proceso que él llamaba iluminación a través del sufrimiento. En este momento de la vida, que no tiene nada que ver con la edad cronológica, uno se pregunta ¿por qué a mí? Cuando ocurre algo doloroso o difícil. Si, por ejemplo, se trata de la ruptura no deseada de una relación, entonces pasarás esos momentos sufriendo, preguntándote cómo y por qué puede haberte acontecido semejante desastre. Pero pasado un tiempo, cuando te recuperes, serás capaz de mirar hacia atrás y decir: ahora sé por qué tuve que pasar por esa ruptura, y verás con la ayuda de lo que es la visión retrospectiva y el sufrimiento, que ese hecho te ha permitido avanzar y pasar a otra experiencia vital importantísima. Desde la perspectiva que da el mirar atrás, te darás cuenta de que debías experimentar ese dolor a fin de trascenderlo. Este es el patrón de crecimiento que experimentan muchas personas. Ocurren acontecimientos, el sufrimiento hace su aparición y a continuación surge o emerge la luz. Esos acontecimientos pueden ocurrir en prácticamente todas las áreas de la vida: adicciones, quiebras, enfermedades, vacío espiritual, despidos del trabajo, problemas fiscales y cualquier cosa entre una y la otra. La experiencia consiste en aprender a través de la visión retrospectiva, repitiendo una y otra vez
este patrón de sufrimiento. Hay personas que prosiguen este ciclo a lo largo de toda su vida. Nunca abandonan su primer camino y nunca experimentan el estadio superior de la iluminación. Se pasan literalmente la vida sufriendo y después de caminar mucho, pueden ver o no que cierto acontecimiento era necesario y que constituía en su momento una prueba que se les planteaba. Parece que nunca reciban el mensaje que nos dice de que la vida nos hace exámenes y que a menos que aprendamos de nuestros errores, estamos condenados a repetirlos. Por ejemplo, se pasan la vida preguntándose, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿O por qué me ocurre esto a mí? Para las personas de esta categoría, la realidad mágica es inalcanzable. Ven un problema y aplican siempre los mismos saberes y siempre están dando vueltas en círculo, cuando el secreto está sentado en el centro y sabe. Wayne Dyer también hablaba del segundo camino, que yo lo asocio con el aprendizaje de segundo orden, que es la iluminación a través de los resultados. De hecho, si reconoces en el primer camino la iluminación a través del sufrimiento, un patrón existente en tu propia vida, probablemente es que has pasado del sufrimiento como medio de aprender a la iluminación a través de los resultados. En este nivel, aprendes a dejar de preguntarte ¿por qué a mí, Dios mío? Y desarrollas en ti un conocimiento que dice, no hay accidentes, todo lo que experimento es de algún modo necesario para que pueda avanzar y pasar a la siguiente etapa. En lugar de hacerte la pregunta ¿por qué a mí?, empezás a preguntarte ¿qué hay en esta experiencia que yo pueda utilizar para mi beneficio, aun cuando no comprenda en estos momentos por qué ocurre? Es este un cambio de enorme importancia. Cuando la mente está centrada en lo que se puede aprender de una experiencia, no se regodea en pensamientos que puedan conducir al sufrimiento. Pensamientos como ¿por qué a mí? O qué espantoso, o qué mala suerte tengo. El cambio producido en la mente nos permite contemplar el resultado del acontecimiento de la experiencia y lo que se puede aprender de ello. En lugar de compadecerte, adoptás una nueva actitud más positiva. Te preguntás, ¿cómo puedo crear el resultado que deseo a través de esta enfermedad que estoy sufriendo en estos momentos? O bien, ¿qué puedo aprender acerca de mí mismo y cuánta fuerza puedo reunir para hacer frente de manera eficaz a este problema? Muchas personas se pasan la vida entera recorriendo este segundo camino. Han superado el sufrimiento como estilo de vida. Se preguntan siempre, ¿cuál será el resultado en relación conmigo? Son estas las personas con objetivos, centradas en derechos y ambiciones concretos con vistas a los cuales trabajan de manera asidua. Son las personas que ven oportunidades en los obstáculos. Vivir para los resultados es muy superior a vivir el sufrimiento, porque da sentido a la vida y nos mantiene motivados para fijarnos metas cada vez más elevadas. Elimina prácticamente el dolor que nace de la autocompasión. Para muchas personas que viven su vida para los resultados, no existe lugar superior. Están centradas en los resultados y cuando los logran, buscan resultados nuevos y más grandes. Sin embargo, a sus vidas les falta la posibilidad de experimentar la realidad mágica y la capacidad para hacer que se produzcan milagros. Para ello, hay que pasar al tercer camino de este viaje metafórico, que es el tercer camino que yo asocio al tercer orden de aprendizaje. Wayne Dyer lo llama la iluminación a través del propósito. Ahora, nada puede ayudar más a una persona a superar o soportar los pesares que la conciencia de tener una tarea en la vida. De hecho, Viktor Frankl escribió estas palabras mientras soportaba la locura y la brutalidad del campo de concentración nazi en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Dice, aprender que tienes una misión heroica y ponerte a la altura de esa misión es el tercer paso que te recomiendo cuando empieces a introducir realidad mágica en tu vida. Llamo a este camino iluminación a través del propósito, y todo en el universo tiene un propósito. De hecho, la inteligencia invisible que fluye a través de todo con un fin determinado, fluye también a través de ti. A fin de experimentar la realidad mágica es necesario efectuar un cambio espectacular, lo llamamos un cambio de observador, estoy abriendo un paréntesis entre lo que está diciendo Wayne Dyer, y pasar de los resultados a los propósitos. Se empieza a lograr esto viendo nuestra presencia aquí
desde una nueva perspectiva. Prueba brevemente este nuevo modo de pensar acerca de ti mismo y ve si tiene sentido y si te parece adecuado. Si te parece absurdo y no crees que vaya a ser adecuado para ti, vuelve a los resultados o al aprendizaje a través del sufrimiento. De hecho, Wayne Dyer define a la iluminación que es una simple aceptación de lo que es. Así que en este viaje metafórico, en este proceso de aprendizaje, qué bueno poder asociar aprendizaje con viaje, donde el observador se va desprendiendo de esos paradigmas, de esos mapas equivocados, de esas creencias que limitan y empieza a verse, pasar del sufrimiento. De hecho, el sufrimiento, decía Buda, que se lo llamaba el iluminado. Él decía que todo aquello que no podemos soltar, que no podemos dejar ir, todo aquello a lo que nos aferramos, es la causa de nuestro sufrimiento. Consiste en soltar y empezar a cambiar el observador, a mirar distinto, a tener conversaciones diferentes, los que nos puede llevar a darnos cuenta de que no se trata de hacer para tener, sino de trabajar en el ser. Porque es el ser, un observador compuesto por la corporalidad, el lenguaje y la emoción, quien hace y a su vez quien tiene. Entonces el enfoque es poder centrarnos desde la ontología, entre lo que son las sesiones ontológicas, en el observador y en quién está haciendo, cómo está observando, cómo está emocionando, cómo está lenguajeando, cómo es su corporalidad, y entonces poder tener perspectivas diversas, diferentes posibilidades, cuando empieza a salirse de la caja y a poder ver un mundo de posibilidades en aquel no sé que no sé, donde yace la oportunidad. Que podamos iluminarnos e iluminar al otro, como la metáfora de los girasoles, que durante el día absorben la luz del sol, pero cuando el sol se va, se enfrentan unos a otros y se transmiten su energía. De esta forma, podemos entender los procesos de aprendizaje en los órdenes correctos para elegir cuál es el proceso de aprendizaje en el que estamos ahora y que podamos fluir en este aprendizaje a través de la iluminación, de esta simple aceptación de lo que es, y pasar a progresar, a desarrollarnos, a estar en el proceso de mejora continua. Bien, hasta acá voy a dejar esta conversación y te agradezco por tu participación y nos estamos viendo en otro video.